Bien, continuamos con las clases. Ahora hablamos un poco de lo que es la patología del cerebro. Dentro de la más frecuente, esto que vemos acá, son los hematomas centrocerebrales, lo mismo que los ácidos isquémicos. Cuando un paciente llega a la emergencia, llega con un déficit, no sabemos qué es, si es hemorrágico o es isquemia. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de estabilizarlo, de que está todo bien, se hace el estudio. ¿Qué estudio? La tomografía. Y en la tomografía, ¿qué es lo que nos interesa saber? Si el paciente tiene un evento de accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o de tipo isquémico, ¿no es cierto? Si es hemorrágico, vamos a ver que una imagen hiperdensa en la tomografía, ¿no es cierto? Y si es isquémico, probablemente si son de las primeras horas no vemos nada. Pero si es más de 12, 24 horas, probablemente sí ya se marque la lesión isquémica. Entonces, estos son los hematomas intracerebrales llamados espontáneos. El cerebro no es espontáneo, tiene una causa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos para entender un poco esto? Aprender un poquito, recordar más que aprender, digamos, el recorrido de la arteria carótida. La carótida primitiva, ¿no es cierto? Después se divide en carótida interna y externa. La interna se divide en varios segmentos hasta llegar al cerebro, ¿no es cierto? La porción cervical, el C1, el C2 es la porción petrosa, está dentro del peñasco esto, ¿no? C3 ya está en el seno cavernoso, por eso se llama porción cavernosa, y a partir de acá, que es el límite de la crinoides anterior, todo esto ya está dentro del cerebro. Entonces, esto se llama la porción C4 supraclinoidea, que va a dividirse en qué? Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que eso ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto es un preparado anatómico para que entiendan de lo que estamos hablando. Fundamentalmente es la porción C4, la porción supraclinoidea, la carótida. Para que entiendan, este es el nervio óptico, de un lado es del otro, este es el quiasma óptico, y acá se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. ¿No es cierto? Bien. Ahora, esto simplemente para recordar también la irrigación de la corteza cerebral, la división de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se divide también en 4 porciones. El segmento esfenoidal es la parte más baja, pegado a los esfenoides. Después tenemos esto, donde va a ser un codo y se va a ir a todo lo que es la ínsula, el segmento insular. Después vemos este codo, todo esto que sube, ¿no es cierto? Se llama segmento opercular, segmento opercular del opérculo. Y finalmente tenemos todas estas arterias que están en la corteza, segmento cortical. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos, digamos, de irrigación, un poco entender este tipo de cosas. Algunos estudiantes y colegas dicen, no, esto es para la especialidad, los especialistas tienen que saber, no los estudiantes. En mi opinión, creo que no. Creo que como estudiantes ya vieron en anatomía ustedes esto y simplemente es recordar, nada complicado. Bien, brevemente, para ver por segmentos, nervio óptico, el tracto olfatorio, crinoides anterior, arteria carótida interna, que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, este segmento
¿no es cierto? Es el M1. ¿Hasta dónde? Hasta este codo que va a entrar a la ínsula. Entonces estamos viendo este segmento, que acá no lo vemos. Este sí, acá. Ese segmentito es el segmento esfenoidal, hasta el loop, el codito que hace acá. Bien, este codo que seguimos, vemos al segmento M2. Todo esto que vemos acá es M2, segmento insular, en la ínsula, ¿no es cierto? Después vamos a ver este otro, esto que vamos a ver acá, todos estos coditos que van doblándose para ir a la superficie. Y tenemos esto, fíjense ustedes, acá está retirado la ínsula, entonces todo este codo que va haciendo, todo lo que va acá, es M3, el segmento opercular, segmento opercular. Y tenemos cortado el borde de la ínsula, tenemos M3 acá, para ver cómo está, y todo esto que está acá, segmento M4, segmento cortical, ¿no es cierto? Segmento cortical. Entonces, para mostrar el segmento de M1, M2, M3 y M4. Bien, esto ya lo vimos. Nuevamente repetimos la división en profundidad o el segmento cortical, digamos, para dónde va a llegar, no en profundidad, en la parte cortical, pero para dónde van las indicaciones, ¿no es cierto?, cuando hay algún evento. Y hablamos ya de lo que son las causas de por qué, o si quieren la fisiopatología, de por qué se presenta un hematoma intracerebral. Fíjense ustedes, esto que tenemos es un hematoma córtico subcortical, esto es un intraparenquimatoso profundo, esto es talámico, ¿no es cierto? Y las causas son de diferente manera. Hemorragia subaracnoidea, cuando hay sangre en la cisterna paraneuroencefálica y a veces se mete al ventrículo. Tenemos las malformaciones arteriovenosas, pueden ser profundas o superficiales, estas que vemos acá, como esta imagen. También tenemos las de tipo hipertensivo, esas son las más frecuentes, que son los hematomas, digamos, espontáneos, los hipertensivos. Las angiopatías amiloides en general son córticos subcorticales, como estas. También los de trauma, cuando hay fractura, hundimiento, herida de arma, pulso cortante, heridas de arma de fuego, entonces todo eso puede provocar hematomas intracerebrales. Bien, la incidencia en general de 2 a 15 por 100.000 habitantes por año, en general siempre se muestra esta imagen, así que un hematoma profundo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Esto es que en general esto puede presentarse o se presenta con mayor frecuencia en horas del día, a diferencia de los isquémicos que se presentan en horas de la noche. Uno duerme y despierta y queda con déficit, ¿no es cierto? Bien. Ahora, existe una relación con el aumento de la presión y el flujo sanguíneo cerebral. La gran mayoría de los espontáneos se presentan en pacientes hipertensos, que son hipertensos, diabéticos, que tienen un problema coronario, que están con válvula, tienen marcapaso. Entonces, todos estos que están anticoagulados entonces son susceptibles a tener estas hemorragias. Ahora, uno cuando llega un paciente con esta imagen, le toman la presión, como seguridad la presión está elevada. La edad, después de los 55 años,
algunos dicen 60 en los últimos artículos, ¿no es cierto? Duplica, ¿no es cierto?, el riesgo de tener una hemorragia intracerebral cada 10 años. O sea que a partir de esa edad, entonces uno va a ir aumentando, duplicando, ¿no es cierto?, el riesgo de tener un hematoma intracerebral. Se presenta más en el sexo masculino. Se dice que la raza negra, los orientales y la raza blanca son los más susceptibles a tener este tipo de eventos. Ahora, pacientes que tuvieron accidentes isquémicos previos, accidentes hemorrágicos previos, son también, digamos, otro de los factores de riesgo que aumenta 23 veces más. O sea, ¿eso qué significa? Que si un paciente tuvo un accidente isquémico o un accidente hemorrágico, puede volver a tener una o varias veces más sangrado en el cerebro, si no se controla. Entonces, fíjense ustedes la incidencia y el riesgo que uno corre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como todos los factores para el cerebro, fíjense ustedes: bebidas alcohólicas, droga, ¿no es cierto?, y las carnes rojas. Ahora dicen, no, entonces yo no tengo que comer carnes rojas. Sí, uno puede comer, pero siempre con medida, ¿no es cierto?, siempre limitado. Hay algunos que comen todos los días, no sé, el famoso churrasco, ¿no es cierto?, y le pegan, y encima una cervecita y le pegan. Bueno, esos son candidatos, ¿no es cierto?, a tener una hemorragia. Ahora, si ustedes comen de cuando en cuando, cada que les llega la remesa seguramente a los estudiantes, bueno, no se van a morir, ¿viste? Más bien les va a hacer un favor, están consumiendo proteínas. Lo mismo que la cerveza. Si ustedes se toman la cerveza todos los días, pues seguro naturalmente terminan con la cirrosis, pero si toman la cerveza cada tanto, ¿no es cierto?, tienen muchos beneficios. ¿Saben los beneficios de la cerveza? No, mejor no se lo digo porque después van a empezar a tomar. Entonces, pero la droga no, eso sí es malo, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes que, entonces, cuando hablamos de factores, son esos factores, ¿no es cierto?, aparte de los factores de, digamos, enfermedades como la diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas hepáticos, problemas gástricos, un montón de problemas que pueden afectar al paciente, sí. La ubicación de estos hematomas, fundamentalmente, ¿dónde están ubicados? El mayor porcentaje, acá, 50% en los ganglios basales. Por anatomía sabemos que los ganglios basales son acá, ¿no es cierto? Fundamentalmente el putamen es el más frecuente, la carofilentana y el globus pallidum, todo ese segmento, ¿no es cierto? Después viene el talámico, esto. Posteriormente tenemos a lo que es la protuberancia y el cerebelo. Cuando hablamos de sustancia blanca nos referimos a sangrados corticales. En general se presenta más en los pacientes de la tercera edad, en lo que llamamos las angiopatías amiloides. Esos son los pacientes que van a dar este tipo de imágenes, hematomas. Y finalmente el tronco cerebral, que es el menos frecuente, gracias a Dios, ¿no es cierto?, pero cuando hay hematoma en el tronco cerebral, el paciente prácticamente está, ¿no es cierto?, en coma, con pronóstico malo porque está lesionado en muchos centros importantes. Bien. Hablamos de los hematomas o hemorragias lobares. Cuando hablamos lobares, entonces volvemos otra vez al tema anterior, al primer tema, si quieren, cuando hablamos de síndromes lobares, ¿no es cierto? Para eso aprendimos ese tema. Entonces los hematomas se van a ubicar en el lóbulo parietal, frontal, temporal u occipital. Fíjense ustedes, este es un hematoma lobar. Es
córtico subcortical, si quieren, ¿no es cierto? Y está representado hasta un 32% de los hematomas intracerebrales que no son traumáticos. Estas, ¿no es cierto?, tienen la alta sospecha, o tenemos que pensar siempre así, de que ahí puede haber algo, una malformación arteriovenosa, una angiopatía amiloide, ¿no es cierto?, un tumor sangrante, una metástasis sangrante, un cavernoma, que es lo menos frecuente, pero uno tiene que pensar eso, pero tiene, digamos, entre comillas, un mejor pronóstico con relación al resto de los hematomas. ¿Por qué? Porque estos son candidatos a cirugía, no así los talámicos. Entonces, esto uno puede operar, abrir, sacar, ¿no es cierto?, dejar el hueco, y si nosotros tenemos esto otro, ¿no es cierto?, tenemos un hematoma acá, está una aguja, se está aspirando si quieren, ¿no?, y se deja así. Estos hematomas pueden hacerse en profundidad, pueden avanzar, sí. La causa más frecuente córtico-subcortical, la angiopatía amiloide. Traumatismo. Infartos que se convierten en hemorrágicos. Tumores o metástasis que hablamos, malformaciones arteriovenosas y ruptura de aneurismas, que es muy raro, se los digo así, tener este tipo de... ¿Por qué? Porque los aneurismas siempre están en la parte basal, no en la parte cortical. Pero estos aneurismas son los llamados aneurismas micóticos, que son de tipo infeccioso. Y las idiopáticas, que no se sabe la causa, pero ustedes saben que siempre hay una causa, ¿no es cierto? Bien. Otro tipo de hematomas, tenemos los hematomas de la cápsula interna. En general sangran un poco por debajo de lo que es los ganglios basales, el núcleo lenticular. ¿Y qué es lo que compromete fundamentalmente? La función motora. ¿Por qué? Ya dijimos que toda la vía piramidal pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no es cierto? Entonces, si se lesiona la cápsula interna, se supone que está lesionada toda esa vía de transferencia de la vía piramidal, entonces el paciente va a quedar con un déficit establecido. Bien, a veces hay hematomas un poco más superficiales que comprimen y desplazan la cápsula interna. El paciente entonces al principio queda con déficit, y en la medida en que va mejorando el paciente, va saliendo la fase aguda, empieza a mejorar y a sentir el brazo y la pierna. ¿Por qué? Porque la cápsula interna está desplazado con edema, pero no está lesionado. Entonces, el paciente puede recuperar. Pero si nosotros vemos este tipo de hematoma, que está, con seguridad está tomando la cápsula interna, no va a mejorar. Bien. La causa para que esto ocurra en general, aumento de la presión. El ejemplo clásico, en general, fíjense ustedes, las mujeres están con embarazo y tienen eclampsia o preeclampsia. ¿Por qué no se hacen el control prenatal? Nunca se controlaron. Llegan al hospital en trabajo de parto y el médico, el ginecólogo, de empuje, tiene la presión alta, no, porque está en trabajo de parto, empuje, y de pronto nace el bebé y el paciente no despierta. Eclampsia. Sangrado intracerebral. Cada tanto, ustedes en los hospitales, cuando vayan a hacer práctica, en los hospitales periféricos van a ver este tipo de cosas. Nace el bebé, el paciente no despierta o queda con un déficit. Otra de las cosas es la presión
arterial elevada crónica, pacientes hipertensos crónicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a generar? Cambios degenerativos, ¿no es cierto?, en los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense ustedes que todos estos pueden provocar sangrado intracerebral. Ahora, existen procedimientos como la endarterectomía, ¿no es cierto? Pacientes que tienen problemas cardíacos coronarios, que se someten a cirugías, todas estas pueden provocar sangrado. ¿Por qué? En las endarterectomías, en general, hacen un clavo, ¿no es cierto?, en la carótida y el cuello y limpiar la carótida, ¿no es cierto? Pero para limpiar usan ¿qué cosa? Mucha heparina. Hay algunos que usan otro medicamento que no me acuerdo de esto, pero en general la heparina. Lavan todo eso. Lo van a saturar y de pronto muy lentamente van soltando. Pero ese cambio brusco de presión hace que llegue la sangre al cerebro, más la heparina, rompen, ¿no es cierto?, las arterias terminales y provocan los hematomas intracerebrales. En los pacientes pediátricos más o menos también pasa lo mismo. Cuanto más prolongada la cirugía, más hipoxia y más riesgo de tener una isquemia. Y si hace isquemia, nuevamente le dan un flujo con mayor presión de sangre, entonces va a sangrar y van a tener los hematomas intracerebrales. Entonces, fíjense ustedes que la presión es fundamental, digamos, para que el paciente tenga o no un hematoma intracerebral. Otra de las causas en las que podemos pensar, las famosas jaquecas secundarias, ¿no es cierto? En general, más se ve en las mujeres que en los varones. Tengo jaqueca, qué sé yo. A veces uno ya no le cree. Uno, que sea, no sé, el novio le dice, vamos a hacer hasta, no tengo jaqueca. Se pelea con el hermano, la mamá, tengo jaqueca, y se encierra. Siempre tiene jaqueca, va al médico y ya no le creen, porque en este mes vino 4 veces por jaqueca. No, tomas aspirina, no le dan importancia, pero sí, hay que darle importancia porque puede tener un hematoma intracerebral después. Otra de las cosas, cuando se opera una malformación arteriovenosa, en general tiene que operarse, digamos, con la dirección al 100%. Si dejamos un resto, ese pedazo de malformación puede sangrar, ¿no es cierto? Por eso operar una malformación arteriovenosa, digamos que uno tiene que tener mucha experiencia, ¿no es cierto?, en sacar todo eso para, digamos, que no tengan los hematomas intracerebrales. Después de hacer actividad física muy intensa, esto sí también está demostrado, aquellos que van al gimnasio de los jóvenes, que van 4 o 5 horas al día, ¿no es cierto?, en forma continua y no hacen reposición de sodio y potasio, ese tipo de cosas. Entonces, puede pasar exposición a bajas temperaturas, al frío, pero no el frío que viene en la mañana, ustedes pelados, generalmente las chicas, ¿no es cierto?, de peladitas vienen y no se van a morir, se van a pescar un resfrío nada más. Pero si ustedes van, ¿no es cierto?, a una exposición de 15 grados, 20 grados bajo cero, con seguridad sí. ¿Por qué? Razonamiento simple. ¿Qué pasa cuando estamos con frío? ¿Qué pasa? Nos abrigamos. ¿Qué más? Frotamos la manita. ¿Qué más? Algunos fuman cigarrillo pensando que el cigarrillo les va a calentar. ¿Qué más? Pues lo enviaron a los jóvenes. Hace frío, prende un cigarrito. Se prende el cigarrito en el frío y siguen fumando. Como piensan que el cigarrillo se les va a calentar. Están locos. Si te piensas que el calor les va a... No, aumenta la presión, aumenta la circulación para mantener, ¿no es cierto?, una temperatura adecuada del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes,
Si uno es hipertenso, se expone a altas temperaturas y aumenta la presión, con seguridad va a sangrar, ¿no es cierto? Entonces, si podemos hablar de cada uno de estos, seguramente no terminamos ni en 2 días, ¿eh? Simplemente un poco se los voy diciendo así. Las famosas vasculopatías, las hemorragias las MAF, todo esto sí, y los microaneurismas de Charcot-Bouchard. La angiopatía amiloide también. Tumores cerebrales que sangran, sí. Las infecciones como las encefalitis, sí, fundamentalmente las herpéticas. Y los famosos, la trombosis de seno. Alguna vez se presentó algún paciente que hacía mucha actividad física y no hacía reposición de todo lo que perdió la actividad física, y de pronto empezó con cefalea, y nadie sabía nada, le hicieron la tomografía, no tenía nada, cefalea. Al día siguiente, pequeños punteados, cefalea. Nadie pensó en qué, en esto. Trombosis de seno. Siempre tenemos que tener en mente esto. Si no encuentro nada, no veo algo evidente que me esté provocando la cefalea, tengo que pensar en trombosis de seno. Miren ustedes, cefalea, nada más. Existe esto que se los digo, el tema de la presión arterial. La gran mayoría de los autores dicen que el aumento de la presión arterial provoca el sangrado intracerebral, ¿no es cierto? Pero otros dicen que no, que primero se presenta el sangrado y como mecanismo de defensa el organismo hace que aumente la presión. ¿Para qué? Para que llegue un buen flujo sanguíneo cerebral al resto del cerebro. De cualquier manera, una u otra teoría, el paciente tiene presión elevada. Entonces, cuanto más edad uno tiene y tiene presión arterial elevada, más riesgo de tener el sangrado. Ahora, ¿existe un riesgo para que sangre la parte de la protuberancia cerebral o fosa posterior en pacientes hipertensos? Sí, existe. O sea, cuando un paciente que es hipertenso puede sangrar, ya que vimos estadísticamente primero los ganglios basales en mayor porcentaje, cápsula interna, fosa posterior cerebral o protuberancia, bulbo, ¿no es cierto? Córtico subcortical o el tronco cerebral. Pero bueno, cuando hablamos de hematomas de los ganglios de la base, que es lo que más frecuente se ve, ¿no es cierto? Se habla de esto. Es una teoría un poco antigua, pero sigue vigente, ¿no es cierto? De los microaneurismas de Charcot-Bouchard. Los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no es cierto?, también llamados aneurismas biliares. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Dónde se forman? Fundamentalmente en la bifurcación de las arterias lentículo-estriadas de los ganglios de la base. ¿Y qué son las arterias lentículo-estriadas? Son las arterias terminales, si quieren, las arteriolas que van a dar irrigación final a las estructuras del globus pálido y el putamen. ¿Son más frecuentes en pacientes hipertensos? Sí. ¿Son más frecuentes en lo que llamamos los hematomas putaminales? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos un hematoma intracerebral, yo tengo que pensar que sangre esto. Entonces, si nosotros vemos en esquemas este aneurisma, vamos a ver así. Fíjense. Carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. De la cerebral media se desprenden las arterias perforantes. Estas arterias perforantes que van a llegar a los ganglios de la base son llamadas las lentículas
estriadas. Y ahí se forman los aneurismas miliares que cuando sangran provocan esto, y en la tomografía vemos esto. Ahora ya sabemos por qué sangra, qué es lo que sangra, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de angiopatía amiloide, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de angiopatía amiloide, vamos a ver que existe un depósito anormal de la proteína beta amiloide. ¿Dónde? En la túnica media de los pequeños vasos corticales. ¿Y dónde se encuentran estos? En la sustancia blanca, no en la sustancia gris. Entonces, la incidencia avanza con la edad. Mayores de 70 años, mayor riesgo de tener angiopatía amiloide. Y fíjense ustedes, de todos los hematomas, es el 10%, y en general está asociado a un factor genético donde en los estudios encontraron que el alelo E4 de la apolipoproteína E56 está alterado. Entonces, esos son los propensos a tener las llamadas angiopatías amiloides, los hematomas corticos subcorticales. Aquellos que no tienen ese factor genético es menos probable, pero no quiere decir que lo tengan, pero es menos probable. Entonces, yo tengo un paciente de 70 años y viene con este pequeño hematomita, pero tiene un déficit. Algunos dicen, no, hay que operarlo porque a veces es un poquito más grande, porque es global, hay que operarlo. Y no, en general no se opera las angiopatías amiloides, salvo que comprometa la vida, pero si no, no, porque esto se reabsorbe espontáneamente. Es cuestión de controlar que no aumente de volumen, nada más. Bien, cuando tenemos los hematomas, tenemos que calcular más o menos el volumen de cuánto tiene, ¿no es cierto?, de hematoma en el cerebro. Hay varias fórmulas, pero son 3 fórmulas. Este es el más sencillo: A por B por C, dividido entre 2. Entonces, ¿qué significa eso? El alto, el ancho, por el número de cortes dividido entre 2. Entonces eso nos da un aproximado de volumen de cuánto es, digamos, el volumen que tiene, ¿no es cierto?, el hematoma. Estos hematomas se operan y en general no. ¿Por qué? Porque se reabsorben espontáneamente, lo mismo que, como les dije, los cefalomatomas, las contusiones en el brazo, en el codo, en la rodilla, que algunos de ustedes seguramente tuvieron un golpe, se caen, ¿no es cierto? Lo que se llama el moretón está con un hematoma. ¿Eso se opera? No, se reabsorbe solo y desaparece. Lo mismo, esto se reabsorbe. Pero tienen que saber que este hematoma se disminuye a una velocidad de 0.75 milímetros por día, ¿no es cierto? Y la densidad disminuye a una velocidad de 2 unidades de la tomografía por día. Esto, ¿no?, después de las 2 semanas. Por eso no tiene sentido cuando algunos dicen la tomografía al día siguiente, sí, porque a veces aumentó a los 48 horas, pero después cada día que le hacemos, la familia exige cada día tomografía. No tiene sentido porque no vamos a ver ningún cambio. Porque nosotros como médicos sabemos pues, cuándo se va a reabsorber y a qué velocidad. Entonces no tiene sentido estar haciendo tomografías, digamos, primero por inseguridad, segundo porque falta de conocimiento y tercero por exigencia de los familiares. Si el familiar el paciente privado quiere pagar tomografías, más sí, hágale 20 tomografías, pues, tiene que pagar, pero no tiene sentido. Hay que orientarles y decirles, mira, no tiene sentido por esto, ¿no es cierto? Pues por eso es importante entender este tipo de cosas. Tomografía, fíjense ustedes. Cuando un paciente entra con deterioro neurológico, primera elección es hacer tomografía. Y muchas veces encontramos esto, fíjense: hematoma talámico con lesión del mesencéfalo.
Entonces, si está lesionado en el mesencéfalo, el paciente está ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene lesión del sistema reticular activador ascendente, ¿no es cierto? Simple. El paciente está en coma. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes? El tratamiento. En general, dice no. Intervención. Se debe evitar, ¿no es cierto?, bajar rápidamente la presión arterial. Solamente bajar hasta un 20% y después mantenerlo. ¿Por qué? Porque hace que llegue el flujo sanguíneo cerebral al cerebro, ¿no es cierto? Verificar que no tenga alteración de qué, del estado de coagulación, ver que si no toma aspirina, si no toma anticoagulantes, si no toma alcohol o si no está en estado etílico, etcétera, etcétera, y corregir. Y tener siempre las plaquetas por encima de los 75.000, algunos dicen 90.000, porque lo normal es de las plaquetas, ¿cuánto? De 150 a, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, menos de esto el paciente va a seguir sangrando. Por eso es importante revisar eso, por eso darle los anticonvulsivantes. Cuando tiene convulsión aumenta la presión más de lo que está y puede volver a sangrar. Corticoides, fíjense, no se recomienda. No es necesario poner corticoides. ¿Por qué? Porque no va a hacer ningún tipo de efecto. Esta es una recomendación que todo el mundo dice no usa, pero en la práctica algunos, no sé, lo siguen usando. En realidad no tiene sentido usarlo. Esto. Ver en qué estado está el paciente. ¿Qué Glasgow tiene? Si está estuporoso o está en coma, se considera va a tener un Glasgow menor a 8, ¿no es cierto? Es importante ver todo esto y ver que el paciente esté despierto. Es el tratamiento inicial de los hematomas intracerebrales cuando el paciente está despierto. ¿Podemos usar manitol en la emergencia? Sí, cuando es desplazamiento de línea media. Cuando llega la terapia se puede usar un monitoreo de PIC dependiendo de cómo esté el paciente. Tenemos que controlar los electrolitos, sí. ¿Se puede hacer una angiografía o angiotomografía, una angioresonancia? Sí. ¿Para qué? Para buscar una malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, estos pacientes, una vez internados, se tienen que hacer todos los estudios. ¿Para qué? Para buscar la causa de por qué le sangró la cabeza. ¿En qué pacientes solo tenemos que hacer tratamiento médico? Y no otra cosa, fíjense ustedes. Pacientes que van a tener lesiones mínimas, van a tener un Glasgow más o menos por encima de los 10 de Glasgow. Hematomas masivos hemisféricos, que el paciente está en coma, digamos, si quieren. Gran deterioro neurológico con Glasgow, ¿no es cierto?, bajo. Coagulopatías que tienen, digamos, un INR de 6, 7, por ejemplo, esos no son candidatos a cirugía, se tienen que corregir antes. Pacientes mayores a 75 años, 75, 80, 85, llegan con hematomas, ¿vale la pena operar? Creo que no, porque va a quedar bastante secuelado. Hematomas talámicos, ¿no es cierto?, no se operan. ¿Por qué? No tiene ningún beneficio. Si yo tengo este hematoma talámico, ¿no es cierto?, o esto, yo tengo que cortar todo este cerebro sano para llegar acá. ¿Tiene sentido darle más lesión de lo que tiene? Creo que no. Por eso que en los artículos dicen que no. Pero, ¿cuáles son los candidatos a cirugía? Este tipo de pacientes. Lesiones que están en la superficie cortical, más en la convexidad, que tienen un volumen mayor a 30 ml, que está aumentando la presión de la PIC progresivamente, o un deterioro progresivo del estado de conciencia, ¿no es cierto? Y tiene que ser lobar, siempre lobar, córtico subcortical, ¿no es cierto? Y pacientes menores a 60 años. Esto va cambiando de 50 a 60, ¿no es cierto? Cada vez la sobrevida y el aspecto físico de las personas como que cada vez es
mejora. Si ustedes ponen un ejemplo, ¿cierto? Cuando ven a las modelos, a las actrices, dicen, qué bien se ve. Si no saben su historia, tiene 50 años, no, tiene 70 años, ¿no es cierto? Se cuidan bastante las mujeres. Y no está mal. Y los hombres también. Los hombres van mucho al gimnasio a mantenerse, ¿no es cierto? Antes era mucho de moda ir al gimnasio y ir a, ¿no es cierto?, a los salones de belleza, estilistas para las mujeres. Ahora no, van igual hombres y mujeres para mantenerse bien y verse bien. Entonces, eso hace que, más la actividad física que realizan, hace que este número de 60, 50 años aumenta más, porque vemos pacientes de 70 años que parecen de 50, pero dicen, no, el protocolo dice 60 años, no lo operamos. No, sí, pero sí, ¿no es cierto? Si físicamente está bien, hay que hacerlo, ¿no? Estas son recomendaciones, digamos, que uno tiene que quedarse como recomendación, ¿no es cierto? Cada paciente tiene, digamos, un comportamiento diferente en su patología y en su forma de vida. Entonces uno tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Entonces tenemos estos hematomas subcorticales y vemos esto. Fíjense, este hematoma que vimos acá, abrimos la cabeza y fíjense cómo el hematoma está acá ya. Es simplemente abrir esto un poquito y tenemos el hematoma. No estamos lesionando su cerebro. Estamos mejorando su presión intracraniana, sacando el volumen, ¿no es cierto? Esa es la diferencia cuando decimos que tiene indicación quirúrgica o no. Este también, por ejemplo, uno tiene que valorar, ¿no es cierto?, que es un poquito más profundo. Hacemos una corticotomía un poquito más, 2 centímetros más o menos, y dejamos así. Fíjense ustedes. Mejoramos su cerebro. Entonces uno tiene que valorar todas esas cosas, evaluar antes de decidir, ¿no es cierto?, de qué es lo que se va a hacer con cada paciente. Pues cada paciente es un caso diferente. Paciente hematoma temporal, paciente pediátrico, se hace una angiografía manual, una angiografía digital y vamos a hacer una malformación arteriovenosa. Paciente pediátrico se opera, se saca la malformación y el paciente está curado de por vida. Pues fíjense ustedes las cosas que uno tiene que hacer y buscar y entender y tener en la cabeza para encontrar la causa y resolver la patología. ¿Existen hematomas cerebelosos? Sí. Los pacientes que tienen un Glasgow 14, ¿no es cierto?, no se operan. Y los pacientes que tienen Glasgow, ¿no es cierto?, bajo, tampoco. Ahora, si el volumen es pequeño, tampoco se opera. Ahora, si el paciente tiene un volumen mayor a 3 centímetros, esto sí tiene una indicación clínica, por mucho que esté bien el paciente, porque esto va a ser edema, va a comprimir el tronco cerebral. Ahora, pacientes que tienen un Glasgow menor a 5, el paciente con seguridad, se haga lo que se haga, no va a mejorar, tampoco tiene indicación quirúrgica. Todas estas cosas tenemos que empezar a valorar cuando existen hematomas cerebelosos. Y, ¿no es cierto?, en los jóvenes adultos, ustedes siempre tenemos que pensar, cuando hay un hematoma intracerebral, una malformación arteriovenosa, muy rara vez la presión arterial, aneurisma cerebral, droga por sangrado, por la vasculopatía, tumores que sangran, intoxicación alcohólica, en las mujeres la preeclampsia, trombosis del seno sagittal en los pacientes que van al gimnasio y no hacen reposición de los electrolitos, y lo que es la famosa enfermedad de Moyamoya, gracias a Dios, solo es más frecuente en los pacientes orientales y no en Latinoamérica. Y tenemos los hematomas del recién nacido. Entonces, fíjense ustedes, los hematomas no es solamente de los pacientes adultos, ni los viejos, ni los jóvenes. También existen hematomas del recién nacido, que es un tema muy separado, que vamos a llevar, ojalá lleguemos a eso, y ver todas las causas de esto. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Terminamos la clase? Pues,